Dicen que hay cosas que no pueden ser vistas, entidades que no existen en nuestro tiempo, sino en los ángulos que lo conectan, criaturas que acechan a quienes intentan mirar más allá del velo del pasado. Son los perros de Tíndalos, los sabuesos, los guardianes del tiempo, los cazadores de las mentes que se atreven a viajar demasiado lejos. ¿Pero qué son realmente? ¿De dónde vienen? ¿Y por qué aseguraban que nadie puede escapar de ellos una vez que te han olido? El tiempo, todos creemos entenderlo, una línea recta, el pasado detrás de nosotros, el futuro esperándonos adelante. Pero ¿y si no fuera así? ¿Y si el tiempo fuera una sustancia líquida que puede curvearse, doblarse, incluso romperse? En 1929, Frank Belknap Long publicó un relato que cambiaría para siempre la literatura del horror cósmico. Los traducidos perros de Tíndalos. En aquel cuento, un hombre, Halpin Chalmers, afirmaba haber descubierto una manera de viajar mentalmente hacia el pasado remoto, a través del tiempo mismo. Lo hizo mediante una sustancia alucinógena y un estado de trance, pero lo que vio no eran dinosaurios ni civilizaciones antiguas, era el caos antes de la forma, el tiempo antes del tiempo, y allí algo se movía, algo que no tenía forma, pero lo olió y lo siguió de regreso. Desde entonces lo siguieron. No son demonios, no son fantasmas, son depredadores de la cuarta dimensión. Son entidades extradimensionales que habitan en los ángulos del tiempo y pueden materializarse en nuestro mundo a través de los ángulos y esquinas para poder cazar a quienes perturban el espacio-tiempo. Se les describe a menudo como criaturas delgadas, con cuerpos caninos o rectilíneos, porque los ángulos son las puertas por donde la eternidad respira. Hay un lenguaje oculto en todo lo que existe, una estructura que sostiene el universo, invisible, pero constante. A ese lenguaje los antiguos la llamaban geometría sagrada. Creían que el mundo estaba construido con proporciones divinas, círculos, espirales, curvas, formas suaves, perfectas, naturales. El movimiento de los planetas, las corrientes del mar, el crecimiento de una flor, todo sigue una misma lógica, la curva. Pero entre toda esa armonía existen rupturas, líneas que no encajan, formas que desafían la naturaleza. Los ángulos no fluyen, no giran, no respiran, son cortes, fracturas. Y es en esos ángulos donde la realidad se quiebra. Los sabios lo sabían. En tablillas, los ángulos eran símbolos de advertencia, marcas de lo no natural. Los círculos representaban la vida, los triángulos, la entrada al otro lado, porque el ángulo era un portal. Imagina tu habitación, 4 paredes, un techo, un suelo, 4 esquinas, 4 puertas invisibles hacia dimensiones que tus ojos no pueden percibir. Los perros de Tíndalos no pueden atravesar curvas, porque la curva pertenece al espacio continuo, al flujo natural de la vida. Pero los ángulos son cortes en el tiempo, y por ellos pueden filtrarse. Y cuando una persona comienza a comprender demasiado sobre la estructura del tiempo, estas criaturas la detectan, no a través del sonido ni del olor, sino a través de la conciencia misma. Una mente que mira más allá de sus dimensiones es como una luz encendida en un túnel oscuro. Y ellos, los sabuesos, siempre están hambrientos de esa luz. En la historia, Halpin Chalmers es descrito como un periodista y autor de varios libros recónditos sobre temas ocultistas. Se dice que posee el alma de una asceta medieval, alguien que siempre se ha burlado de la ciencia moderna, y se describe a sí mismo como un rebelde, un defensor de la originalidad y las causas perdidas, con un intelecto sobrehumano. Chalmers creía que el tiempo era una sustancia flexible, una corriente que podía recorrerse mentalmente con suficiente concentración. Inspirado por algunas teorías, buscaba lo que llamó la puerta angular,
un estado mental capaz de romper la continuidad del tiempo. Durante meses aisló en su habitación, colocó sellos de cera en cada esquina, cubrió los espejos y dibujó símbolos en las paredes con tiza azul. Según su amigo y confidente Frank Long, decía que esa cera lo protegería de las miradas que vienen desde el ángulo. La mente humana no está hecha para ver las curvas del tiempo, y mucho menos sus bordes. En su experimento final, preparó una mezcla, una combinación letal diseñada para ralentizar la percepción del tiempo y aislar la conciencia del cuerpo. Y comenzó a hablar mientras el mundo se doblaba ante sus ojos. Lo percibo todo simultáneamente, lo contemplo todo desde todos los ángulos. Soy una parte de esos prolíficos miles de millones de seres que bullen a mi alrededor. Existo en todos los hombres, y todos los hombres existen en mí. Percibo la totalidad de la humana historia en un simple instante, la pasada y la presente. Con un simple esfuerzo, puedo ver más y más atrás. Ahora retrocedo a través de extraños ángulos y curvas. Los ángulos y las curvas se multiplican en torno a mí. Percibo grandes segmentos de tiempo a través de las curvas. Hay un tiempo curvo y un tiempo angular. Los seres que existen en el tiempo angular no pueden entrar en el tiempo curvo. Es muy extraño. Lo que Chalmers describió desafía toda lógica. Afirmó haber visto un universo sin forma, un espacio donde el tiempo era líquido, fluyendo en direcciones opuestas. Vio ciudades hechas de material que no reflejaba luz. También mencionó lo siguiente: las formas se vuelven cada vez más simples, ahora son meras células. A mi alrededor hay ángulos extraños, sin paralelo en la Tierra. Estoy desesperadamente asustado. Hay un abismo del ser que el hombre no ha sospechado jamás. Chalmers despertó gritando. Decía que había traído algo consigo, que el aire estaba más denso, que los ángulos de su habitación ya no eran los mismos. Durante días escuchó ruidos detrás de las paredes, un silbido bajo, constante, como el jadeo de un animal. Frank Long fue el último personaje en el cuento en verlo con vida. Cuando entró en su apartamento, Chalmers había sellado cada rincón con yeso y cera. Las paredes estaban cubiertas con inscripciones circulares. No había una sola línea recta. Incluso los muebles estaban deformados, curvados a propósito. Pero en una esquina del techo, algo goteaba. Frank escribió más tarde que el líquido tenía un color imposible, entre azul y gris, y que el ángulo del techo parecía respirar. Entonces escuchó el sonido, un soplo, como si el aire fuera succionando hacia el interior del muro, y algo comenzó a moverse desde el ángulo, una forma líquida, oscura, con líneas que no correspondían a nuestra geometría, una silueta que parecía existir en más de una dirección al mismo tiempo. Fue ahí cuando Frank corrió, pero antes de cerrar la puerta, alcanzó a ver cómo la lámpara de gas explotaba, y en medio del humo, algo se deslizó hacia Chalmers, una sombra azulada que se movía dentro de la pared, doblando el espacio a su alrededor. En el cuento, la policía nunca encontró el cuerpo de Halpin Chalmers. Según el mito, los cazadores de Tíndalos, los sabuesos, no son bestias físicas, no tienen carne ni hueso, ni una forma física. Son energía condensada, pura geometría viva, una especie de depredador del tiempo que rastrea el olor del viajero que osó cruzar. Y cuando lo encuentra, aparece por los ángulos más cercanos, una esquina, un rincón, la intersección perfecta entre dos paredes. Porque solo pueden entrar por los ángulos, nunca por las curvas. Se dice que los perros de Tíndalos no pertenecen al tiempo, sino a lo que existe entre él. No viajan como nosotros, sino que se deslizan a través de las aristas de la realidad, acechando a quienes se atreven a mirar demasiado profundo, a quienes buscan respuestas en los ángulos del universo. Así que si estás escuchando esto, mira a tu alrededor, observa tu habitación. ¿Ves los rincones? ¿Ves las esquinas? Ellos también te están viendo, a través del ángulo exacto, donde la sombra toca la pared. Ellos vienen por los que saben demasiado.